Bien, buenas tardes. En esta ocasión vamos a analizar los pasos que hay que seguir para poder determinar las reacciones en los vínculos de una barra que está apoyada, eh, teniendo en cuenta un caso particular que es cuando las fuerzas no son perpendiculares a la barra, sino que tienen una determinada inclinación. Es decir, tenemos una barra que está apoyada, vamos a poner acá un vínculo móvil y acá vamos a poner un vínculo fijo, y existe una determinada fuerza que no es perpendicular, sino que tiene un determinado ángulo respecto a la barra. Como ustedes saben, en los vínculos aparecen reacciones que pasan por esos puntos. La diferencia es que en un vínculo móvil, siempre va a ser perpendicular a la base, es decir, que acá va a existir una reacción. Si este es el vínculo B, este va a ser la reacción B. Y acá también va a existir una reacción. En este caso, la reacción pasa por el punto de apoyo, pero no podemos determinar con exactitud, o todavía no sabemos, qué inclinación tiene esa reacción. Nosotros hasta ahora habíamos visto las fuerzas perpendiculares a la barra, en donde por lo tanto las reacciones iban a ser también perpendiculares. ¿Sí? El problema ahora es que al estar una fuerza inclinada, la reacción que tiene el vínculo fijo, este es el vínculo fijo, ya no es perpendicular a la barra, sino que tiene una determinada inclinación. Bien, antes de empezar con este ejemplo, vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones teóricas que debemos recordar. Primero, lo que es el momento de una fuerza. Como ustedes saben, si yo tengo una fuerza y un punto que está a una determinada distancia, punto A, de la fuerza, el momento que esta fuerza genera respecto a ese punto, momento respecto al punto A, va a ser la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forma la fuerza con la recta que yo llamo acá distancia. Nosotros hasta ahora solamente hemos visto los casos particulares en donde la fuerza era perpendicular a la distancia, es decir que acá había 90 grados. Si yo aplico la fórmula o intento determinar lo que es el momento de esa fuerza respecto a ese punto A va a ser la fuerza por la distancia por el seno, en este caso de 90 grados. El seno de 90 grados es 1, por lo tanto el momento respecto al punto A de esa fuerza va a ser la fuerza por la distancia. Esto es un caso particular que solamente se obtiene cuando la fuerza es perpendicular a esta recta que la llamo distancia. ¿Sí? Obviamente de acá en adelante vamos a usar la forma general de determinar el momento de una fuerza. El otro concepto que debemos determinar o que debemos repasar es que una fuerza cualquiera, ¿sí?, que tiene un determinado ángulo respecto a la horizontal,
se puede descomponer en sus componentes ortogonales o proyecciones que llamamos en el eje Y y el eje, X e Y, y el valor que van a tener esas proyecciones van a ser, su proyección en X va a ser el producto de la fuerza, el valor que tiene la fuerza, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el eje, en este caso X. Y la proyección en el eje Y va a ser la fuerza por el seno de ese mismo ángulo. En algún momento yo le expliqué que siempre que proyecte sobre el ángulo, siempre que determine la proyección con respecto a uno de los ejes y esté considerando a ese eje como referencia, la proyección va a ser el coseno. Dicho de otra manera, si en vez de yo considerar que conozco ese ángulo alfa, conozco ahora este ángulo beta, ahora f de x ya no va a ser f por el coseno, sino que va a ser f por el seno de beta, y la proyección en y va a ser la fuerza por el coseno de ese ángulo. Bien, teniendo en cuenta cómo determinamos el momento y cómo son las proyecciones, me olvidaba, también hay que tener en cuenta que acá estamos descomponiendo una fuerza, y el otro concepto que tenemos que saber es cómo componemos un vector a través de sus proyecciones. Es decir, que yo conozco cuánto vale su proyección en Y, conozco cuánto vale la proyección en X, y lo que voy a hacer es determinar, obviamente gráficamente, lo puedo determinar trazando las paralelas, cuánto vale acá el valor de la fuerza y qué ángulo tiene esa fuerza. Bien, para ello usamos lo que era Pitágoras y decimos que si yo conozco sus proyecciones, o sea que mis datos son el valor que tienen las proyecciones en X, por ejemplo, y en Y, entonces el valor de la fuerza, el módulo de la fuerza va a ser la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Y ese ángulo que está formando respecto al eje, en este caso X, va a ser el arco tangente siempre de FI sobre FX. Con signo. No se olvide. Bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuáles son las particularidades al intentar determinar cuánto valen las reacciones en los vínculos, en el caso particular en que una fuerza ya no es perpendicular a la barra, sino que tiene una cierta inclinación. Entonces vamos a considerar nuevamente la fuerza. Acá vamos a decir que esto tiene 60 grados. Acá vamos a poner un vínculo móvil. Acá vamos a poner un vínculo fijo. Como ustedes saben, lo que yo sí sé es que la reacción pasa por este punto, y en el caso particular del vínculo móvil es perpendicular a la base. En este caso entonces la reacción va a estar acá. RB generalmente siempre este es B y este es A. Pero RA sé que pasa por el punto, pero no sé cuál es su inclinación. Entonces acá voy a tener una RA y una inclinación beta que no conozco.
obviamente yo para determinar cuánto valen las reacciones, como las reacciones son también fuerzas, tengo que saber su módulo, su dirección y sentido. En este caso RB va a tener un módulo, ya sé cuál es la dirección perpendicular a la base y el sentido casi con seguridad que es hacia arriba. En cambio la fuerza, la reacción NRA, sé que pasa por el punto, pero no sé cuál es su dirección porque no conozco ese ángulo beta. Y el sentido, bueno, va hacia arriba, pero no sé cuál es su inclinación y obviamente tampoco sé cuánto vale su módulo. Bien, vamos a empezar intentando determinar siempre lo que se pueda obtener con facilidad, es decir, aplicando siempre el mismo concepto de los momentos. Si yo me paro en el punto B y calculo la sumatoria de momentos en el punto B igual a 0, voy a tener que la fuerza va a generar un momento, en este caso ya lo estamos obviando, va a ser negativo por la distancia que supongamos que esto es 3 metros y esto de acá es 2 metros. Entonces va a ser la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forma con esa recta distancia, o sea 60 grados. Y luego tengo RA que va a generar un movimiento positivo por la distancia que va a ser 5 metros por el seno del ángulo que no conozco y todo eso tiene que ser igual a 0. Para resolver esta ecuación, generalmente la fuerza es un dato, qué sé yo, 10 newton, la distancia ya tiene, o sea que esto es un dato, pero no sé cuánto vale RA ni sé cuánto vale el ángulo, es decir que en esta ecuación tengo dos incógnitas, no conozco ni cuánto vale el módulo de RA, ni tampoco cuánto vale el ángulo o su inclinación respecto a la barra. O sea que si yo planteo de esta manera, así como está no lo puedo resolver porque tengo una ecuación con dos incógnitas. Matemáticamente por ahora no lo puedo resolver. Entonces lo que voy a hacer es empezar a obtener aquellos valores o aquella reacción que se pueda determinar con mayor facilidad. Entonces en este caso, en vez de pararme en el punto B, me voy a parar en el punto A y voy a calcular la sumatoria de los momentos respecto al punto A, que tiene que ser igual a 0. En ese caso voy a tener que el momento de la fuerza, que va a ser positivo, por la distancia al punto A, que es 2 metros, por el seno de 60, y RB me va a generar un momento negativo, menos RB, por la distancia al punto A, que es 5 metros, igual a 0. En esta ecuación yo conozco la fuerza, que inicialmente dijimos que era 10 newton, o el valor que tenga. Conozco el ángulo de la fuerza, por lo tanto, la única incógnita que tengo es cuánto vale RB. Haciendo un paso matemático, yo puedo determinar que RB va a ser igual a la fuerza, que en este caso va a ser 10 newton, por los 2 metros, por el seno de 60 grados, dividido 5 metros. Y de esta manera yo estoy obteniendo cuánto vale el módulo de RB. Que en este momento no tengo calculadora, pero tiene un número. Ya sabemos cuánto vale. Tenemos el módulo de RB y, como ustedes saben, ya vimos que esta reacción es perpendicular a la base, es decir, sabemos que el ángulo que forma con la horizontal es 90 grados
y casi con seguridad va hacia arriba. Es decir que ya determinamos módulo, dirección y sentido de RB. Y ahora solamente nos falta determinar módulo, dirección y sentido de RA. ¿Sí? Bien. Para hacer esto, directamente vamos a sumar las fuerzas, las proyecciones de las fuerzas respecto al eje X y el eje Y. Voy a borrar de nuevo. No, mejor no voy a borrar. Vamos a ver, lo voy a volver a intentar graficar acá abajo. Vamos a ver que acá tengo una RA y acá tengo una F, que obviamente tendrá una componente en X y tendrá una componente en Y. Lo mismo que RA, que no sé cuánto vale, tendrá una componente en X y su componente en Y. Perdón. Y el paso que voy a hacer es sumar las componentes en X y en Y para intentar determinar cuánto vale la reacción en A. Bien. Como F es un dato y este ángulo es un dato, yo puedo determinar cuánto vale Fx y cuánto vale Fi. ¿Vamos? Es decir, que f de x va a ser igual a f por el coseno, en este caso, de 60. Y f de y va a ser igual a f por el seno de 60. O sea que esto es también un dato. Bien. Lo que voy a hacer ahora es plantear las ecuaciones de equilibrio, pero de la fuerza. Es decir, ya no voy a plantear la suma de momentos igual a 0, sino que voy a plantear la sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Sí? Bien. Voy a borrar un momentito. Y lo vamos a volver a escribir. Entonces decíamos que aquí hay una fx, aquí hay una fi, no se nota bien, lo vamos a hacer un poquito más abajo y un poco más grande. Esta fuerza tiene una proyección en X y tiene una proyección en Y, que ya sabemos cómo lo podemos determinar. Y la reacción en A tendrá también una RA en X y una RA en Y. Bien. Lo que voy a hacer es sumar. Como tiene que estar en equilibrio, ya lo vimos en las clases anteriores, la suma de las fuerzas respecto a x igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas respecto a y igual a 0. Lo igual a 0 porque tiene que estar en equilibrio, es decir, no debe haber resultante ni en x ni en y. Si ustedes se fijan, voy a usar primero la sumatoria en f de x. En x tengo fx y RA en x. F de x va hacia la izquierda, es decir, que es negativo, y RA
y RA en X va hacia la derecha, es decir que es positivo. Si yo hago la sumatoria de las fuerzas respecto de X igual a 0, ¿qué voy a tener? Menos F de X más RA en X igual a 0. Como este es un dato y ya vimos anteriormente cómo se puede determinar, yo de esta manera estoy determinando cuánto vale RA en X, que es, haciendo el análisis teórico, vale lo que vale la proyección en X de la fuerza. Por otro lado, ahora planteo la sumatoria de las fuerzas respecto a I igual a 0. Respecto a I tengo FI y RA en I. En este caso, RA en I va hacia arriba y FI va hacia abajo. Por lo tanto, voy a tener que RA en I va a ser positivo menos F en I. Y además, tengo otro dato que es RB. ¿Sí? No hay que olvidarse que acá sí o sí está una RB que está sobre el eje Y en este caso y tiene un valor que ya lo determiné con anterioridad. Como RB va hacia arriba, o sea, tiene el mismo sentido que RA, y voy a tener RB. Y ahora sí no tengo más fuerzas en el eje Y igual a 0. Este es un dato que lo calculé al principio. Esto es un dato que lo puedo calcular haciendo la proyección seno-coseno. Y voy a obtener de esta manera que F en I va a ser igual a RA en I, en este caso, más RB. Con este procedimiento lo que yo intenté o lo que hice es obtener, con este procedimiento lo que estoy intentando es obtener cuánto valen las proyecciones. RA en I es lo que quiero determinar, va a ser F en I menos RB. ¿Cuánto valen las proyecciones de RA en I y en X? Porque no puedo determinar inicialmente cuánto vale RA. Entonces lo que estoy intentando hacer es determinar cuánto valen sus proyecciones, y una vez que tengo el valor de sus proyecciones, voy a componer el vector, la reacción RA, para saber en realidad cuánto vale su módulo y cuánto vale su inclinación. Entonces, una vez que yo tengo las proyecciones, voy a borrar un poquito, una vez que yo ya tengo las proyecciones, es decir, que ahora yo ya conozco cuánto vale RB, también ya determiné cuánto vale RA en X, también determiné cuánto vale RA en Y, ¿sí? Lo que me falta es determinar cuánto vale RA en realidad. Entonces, usando Pitágoras, yo sé que RA, el módulo de RA de la reacción, va a valer RA en X al cuadrado, RA en Y al cuadrado, raíz cuadrada. Y este ángulo de inclinación beta, ese ángulo va a ser el arco tangente ¿de quién? De RA en Y, siempre las Y sobre las X. Y de esta manera yo puedo determinar cuánto vale la reacción y qué inclinación tiene esa reacción. Bueno, como hay un ejemplo ahí en el práctico que yo les di, así que es un poco tedioso, pero espero que les sirva para resolver el ejercicio. Cualquier duda me están consultando.